estaba afectando. Pues este es el caso también. El caso es que Rebeca siente en su interior una batalla increíble en su vientre y finalmente va y le pregunta a Dios. Y él le dice, Dios le contesta, es que tienes en tu vientre a dos niños y van a ser distintos, van a ser diferentes entre sí. Los dos formarán grandes naciones, pero Jacob, el segundo, va a ser soberanamente el escogido por Dios para una gran herencia. Y desde luego la historia todos nosotros la conocemos. La historia plantea y demarca que un buen día, siendo ellos ya jóvenes, Esaú hizo un mal negocio con Jacob y le vendió su herencia, le vendió su primogenitura. Y al venderle su primogenitura, esto implicaba que ahora él dejaba de ser el primero para convertirse en el segundo. Y por lo tanto, al ser el segundo, dejaba de ser el poseedor de las promesas que Dios había hecho a Abraham, de injertarlo dentro del árbol genealógico mesiánico. Desde luego, la historia de Jacob es muy complicada. En esta mañana estuvimos hablando de ella. Jacob usó de mentiras, Jacob usó de engaños para lograr su herencia. Pero al final Dios le mostró que la herencia que él necesitaba solo provenía de Dios y que con su bendición y declaración divina era como único él podía ser heredero de una grande herencia. Pero lo que es interesante dentro de la saga del pueblo de Israel es que para afirmar la realidad de que Israel es el pueblo de Dios, el judío tenía que entender que sus patriarcas habían recibido de Dios una herencia. Hay otro caso en las Sagradas Escrituras. Otro caso muy particular es el caso de Nabot. La historia dice que él tenía una viña heredada al lado del palacio de Acab, rey de Samaria, el rey del norte de Israel. Y Acab un día quiso comprarle la viña, pero cuando vino a comprarle la viña a Nabot, Nabot se negó a venderla. Y la única razón por la que se negó a venderla era porque la había recibido como una herencia. De hecho, así es como él se refiere al rey: líbreme Jehová de yo venderte a ti la heredad de ¿quién? La heredad de mis padres. Desde luego, como Nabot no quiso venderle la herencia a Acab, simple y llanamente lo que hizo fue combinarse con Jezabel, con una partida de mentiroso, y a la larga le hicieron un juicio. Y para quitarle la herencia a Nabot, al final lo mataron con una acusación falsa. La herencia es un valor de conciencia. La herencia cristiana es un valor que tú y yo necesitamos afianzar en nuestra vida personal como cristianos. Ayer ofrecíamos a los maestros de la iglesia un seminario con un prominente médico psiquiatra cristiano, el doctor Marín. Y desde luego yo no me atrevería siquiera a usar su terminología porque me queda grande la terminología psiquiátrica. Pero él hablaba, y yo voy a tratar de decirlo en el español más castizo, lo que él planteó. Y él hablaba y decía que en los hemisferios del cerebro hay una parte que es la que recibe toda la información buena, toda la información sabia, toda la información inteligente, toda la información productiva. Y eso se acumula en esa parte del cerebro. En otra parte del cerebro, él decía
que hay otra área del cerebro, en esa área de los hemisferios. Él decía que en esa otra parte del cerebro hay un área que obviamente emite unas sustancias químicas como resultado de la ansiedad, como resultado del temor, como el resultado de la inseguridad, como resultado de todas estas cosas negativas que nos pueden afectar, la ira, el enojo, el deseo de venganza. Y él decía que cuando este proceso se da en el cerebro humano, la única medicina que el cerebro puede recibir la produce precisamente esa parte del hemisferio donde está toda la información sana, positiva, buena, saludable. Y él decía precisamente, y obviamente yo estoy casi ridiculizando lo que científicamente este doctor ayer nos expresaba, pero él decía que cuando el niño, el ser humano, se ha nutrido del conocimiento de la palabra, se ha nutrido del bien, de la gracia del Señor, se ha nutrido de la enseñanza de la fe cristiana, ese elemento está en esa parte de ese hemisferio del cerebro. Y cuando las áreas negativas empiezan a tratar de emerger y empiezan a tratar de hacer sucumbir al ser humano, esa parte donde está lo bueno, lo noble, lo extraordinario, produce otra sustancia que neutraliza lo que está de fondo en el área negativa del ser humano. Y esto él lo planteaba y lo presentaba para hacernos entender algo: el poder de la gracia, el poder del evangelio, el poder de la fuerza de las Sagradas Escrituras, el poder de la enseñanza que puede transformar. A mí me encanta la forma y manera como lo dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que es capaz de penetrar el alma, discernir el corazón y llegar, óigame, hasta el tuétano de los huesos para transformar la vida de los seres humanos. Por eso es necesario entender que este ejercicio de vida cristiana no se hace solamente en el chichichica. Este ejercicio se hace en la concienciación. En la concienciación. ¿Sabía usted que uno de los hombres más iracundos, que uno de los hombres más violentos, que uno de los hombres más agresivos fue uno de los hombres que más Dios utilizó para la empresa de la reforma de la cristiandad en el siglo XVI? Lutero no era un tipo fácil, no era un tipo sosegado, no era un individuo tranquilo, no era una persona de parsimonia, no. Lutero era una pistola sin inscribir. Era un individuo de mecha corta, prendía de un maniguetazo. Pero ¿sabe lo que hacía Lutero todas las mañanas cuando se despertaba? Gritaba a toda boca: soy bautizado. Y usted dirá: ¿y para qué él gritaba eso? Lo gritaba, ¿sabe para qué? Para concienciarse que era una nueva criatura. Para que en el proceso del día ese mensaje, ese automensaje que se había dado, fuese precisamente la regla que rigiera su vida en el proceso cotidiano, en el trajín del día, en la lucha cotidiana. Ese grito que él mismo se autodeclaraba: yo soy bautizado.